Hola, Huicho, ¿cómo estás? ¡Ah! Huicho yo, Huicha vos, no seas boa. Mentiras, mentiras. Te quiero contar que súper bien y quiero saber cómo estás tú, pero antes te tengo una buena trivia. ¿Tú sabías que a Pamplona le dicen la ciudad mitrada de Colombia? Muy bien, mira lo que uno aprende. Ajá, viste, aquí se aprende mucho, pero eso sí, cuéntame, ¿cómo estás? ¿En qué andas? Bueno, yo te cuento que me acabo de comer una arepa y me encuentro desde el Parque San Agustín, desde uno de los municipios de nuestro departamento de Norte de Santander, que es bastante importante en historia y cultura, que te lo voy a estar mostrando. ¿Tú qué plan tienes? Mi plan es súper cultural hoy, es súper chévere, vamos a conocer muchas cosas de gran importancia para la historia de esta región. Voy a estar en la casa de Águeda Gallardo, sí señor, voy a estar ahí, de una persona muy importante. También voy a conocer un poquito más de toda la historia, de todas las tradiciones y de todo lo bonito que guarda este hermoso municipio, así que quedamos súper conectados. Listo, amigo, entonces quedamos así, estamos conectados. Vale, chao. chao. Estamos conectados. Hola, Beto. Hola, Erika, ¿cómo vas? Esto es increíble. Estamos conectados con todas tus historias, con la gastronomía y los mejores lugares de nuestra región. Estamos conectados con la gente, descubriendo el norte, conectados. ¿Qué significa el complejo histórico para Ocaña y para el departamento? Bueno, el complejo histórico de la Gran Convención, igual que el complejo de Villa del Rosario de Cúcuta, tiene una significación muy importante porque es un hito en la historia de la Gran Colombia y aparte de eso, pues su declaratoria como bien cultural nacional, como monumento nacional, en el año de 1937 lo hace que haya sido aprendido, digamos, metido en el corazón de los ocañeros que siempre lo tienen presente por los desarrollos que se dieron aquí en 1828 con la Gran Convención de Ocaña. Recordemos que en 1828 74 diputados de las diferentes regiones de la Gran Colombia llegan a Ocaña para reformar la Constitución de Cúcuta de 1821. Entonces me parece que eso es un hito en la historia de la Gran Colombia y lógicamente de las repúblicas bolivarianas. Hablando de historia, ¿cuál es el significado del patrimonio de este lugar? Bueno, como patrimonio, como bien patrimonial, tenemos unas valoraciones que son muy importantes. Por ejemplo, la estructura arquitectónica. Recordamos, la iglesia data de 1584, el claustro de mediados de 1600, y eso hace que sea única en su género desde el punto de vista de lo que conservamos aún de patrimonio arquitectónico de la colonia. La valoración simbólica que tiene también es muy importante porque simboliza, por una parte, la labor de los franciscanos durante la colonia, la labor evangelizadora, y por otra, el hecho de que aquí han funcionado los primeros colegios nacionales, luego funcionó el Colegio de la Presentación y finalmente la Universidad Francisco de Paula de Santander. Esto es unas connotaciones bastante interesantes en todos estos aspectos. Bueno, hablando de eso, en la parte de afuera se encuentran unas placas metálicas. ¿Qué significado tiene eso en la parte de afuera de la plazuela de San Francisco? Esas placas metálicas contienen los nombres de los 74 diputados de la Gran Colombia en 1828 que vinieron desde diferentes puntos a reunirse en Ocaña. Hay incluso una división entre los diputados bolivarianos y los diputados santanderistas. Y hay una curiosidad porque una de las placas lleva el nombre de Bárbara Vicenta Lemus, que fue la mujer que se disfrazó de hombre para entrar a los debates en la Convención de Ocaña en la iglesia de San Francisco y oír
esos debates y al general Francisco de Paula de Santander, por supuesto. ¿Qué tan grande es el sentido de pertenencia que tienen los ocañeros por este lugar? Bueno, yo creo que de los lugares donde el pueblo cañero siente más sentido de pertenencia al complejo histórico, pero junto con la Columna de la Libertad de los Esclavos y el Santuario de la Torcoloma. ¿Por qué? Porque los tres hacen parte de la identidad de las gentes que nacimos aquí. Conectados, conectados. Erika, qué rico que estés súper bien en Ocaña, disfrutando, gozando. Yo te quiero decir que por favor le avises a mi mamá, a mi papá, que me manden algo porque parece que me metieron preso y aquí quedé. No sé si me puedes ayudar, mira a ver qué puedes hacer. Museo Casa Colonial Museo Casa Colonial de Pamplona. de Pamplona, ¿qué encierra, qué guarda, qué tiene para mostrarle a todos los visitantes? Bueno, el Museo Casa Colonial de Pamplona fue el primer museo en el departamento de Norte de Santander, creado por ordenanza departamental en el año 1960 y abierto al público en el año 1962. ¿Qué buscaba el Museo Casa Colonial? Preservar la historia no solo de Pamplona como su epicentro, sino de las diferentes regiones o de los diferentes municipios que conforman la provincia. Dada la importancia de Pamplona en el desarrollo de la nación, en el proceso de la Libertador y lógicamente durante todo... Mucha historia. Mucha historia. Eso es lo que busca el Museo Casa Colonial, preservar la historia y la importancia de Pamplona para nuestro país. Sí, tenemos piezas de etnias prehispánicas que habitaron la región, de los indígenas chitareros, piezas de próceres o partes, objetos de próceres de nuestra región, de ¿Cómo Pamplona. Camilo Daza, precursor de la aviación, General Canal, que también fue un importante personaje para la región pamplonesa, músico Oriol Rangel, por ejemplo, también. Importante también Importante, para nuestra cultura, ¿no? claro Para que la sí, historia. porque esa cuna de músicos que fue esta región y Pamplona, pues nos dio a conocer y nos dio también ese título de ciudad musical y de ciudad cultural. Es una casa de principios del siglo XVIII. Dentro de los conocimientos que tenemos de sus dueños estuvo uno muy importante que fue Pablo Emilio Villar, señor de mucho reconocimiento en toda la región del Gran Santander y que fue uno de los líderes del Partido Liberal en la época de la Guerra de los Mil Días. Posteriormente pues, tuvo algunos habitantes hasta que fue abierta como museo, como lo decía, en el año de 1962. Y con tantas cosas que guarda antiguas, hasta fósiles he visto también que hay, y con tantos años de estar y guardar las cosas, ¿no tiene nada misterioso? ¿No asustan? ¿No han ocurrido cosas? Sí, digamos que nos comentan la aparición de una sombra precisamente sobre este pasillo. Ay Dios, ¿aquí dónde estamos? Sí, acá donde estamos, en este Hubiéramos pasillo. cambiado de sitio. Siempre ven pasar una sombra y lógicamente tenemos algunas piezas prehispánicas, de hecho de origen chitarero, y pues sobre ellas también se tejen algunos mitos, algunas leyendas. Y nuestro último modelo. El último modelo, sí, de carreras, de los primeros carros de carreras en empujar. Pamplona. Sí, no, carruajes que para la época republicana llegaron a nuestro municipio. Lógicamente quienes podían acceder a este tipo de carruajes pues eran las personas con cierto poder adquisitivo y pues reposa acá como una pieza O de sea, museo. este es real, funcionó aquí, Funcionó. fue transportado. Recorrió las calles de Pamplona cuando eran empedradas, empedradas. cuando eran en tierra y arena. Vea, puro
Sellomatic. Sellomática, Mire, puro, sí. puro Sellomatic acá. Entonces, chévere que se conserve esto y que se conserve toda la historia y pues que la gente pueda y venir. ¿Y uno se puede montar ahí? Sí, con mucho Sí, no cuidado. no se desbarata. Pero sí, digamos que su estructura era bastante fuerte para poder soportar, lógicamente tirada por caballos y la gente recorriendo las calles de nuestra ciudad. Para usted, ¿cuál es la pieza más importante que, como que diga, mire, esto perteneció a Simón Bolívar, esta fue la espada que empuñó? Bueno, tenemos piezas que de acuerdo a cada época de la historia fueron muy representativas, ¿sí? Tenemos una pieza que hizo parte, de hecho, de una exposición en el Museo Nacional el año anterior, en el mes de noviembre, octubre y noviembre, que es el cráneo del prócer Juan Esteban Ramírez. Él fue un prócer, lideró un grupo en contra del dominio español acá en la región, y en la época de la Reconquista los españoles llegaron a nuestra ciudad, lo capturaron y en plaza pública lo decapitaron. Ese cráneo fue expuesto a modo de escarmiento a la población en el parque principal. Posteriormente fue sepultado y después de los procesos que ha tenido la ciudad en cuanto a organización, A crecimiento. y demás, el cráneo pues nuevamente se ha encontrado en su jaula tal cual como fue expuesto en la época de la Reconquista y hoy reposa acá dentro del museo. Y los invito a ver Conectados. Conectados. Y desde este lugar que está lleno de historia, que es bastante importante para Ocaña y para nuestro departamento, te saludo y mira, te muestro. Qué bonito. O sea, no te imaginas este lugar. Vea. ¿Cuál es la importancia que tiene el Museo Antón García de Bonilla para Ocaña y para el departamento? Bueno, el Museo de la Ciudad de Ocaña, Antón García de Bonilla, es uno de los sitios más importantes que tenemos nosotros en Ocaña porque nosotros contamos la historia de nuestra ciudad a través de sus salas. Mira, te muestro. Estoy con un indiecito. Vea. Pero hablando de la historia, ¿por qué el nombre Antón García de Bonilla? Bueno, el nombre Antón García de Bonilla se lo colocan para fundar el museo en 1971-72. Argelino Durán Quintero, ese mártir ocañero que tanto queremos, que fue uno de los promotores del museo. Entonces se crea una junta y empiezan a buscar, a ver, qué nombre le vamos a colocar al museo. Y se escoge el de Antón García de Bonilla porque la gente, la mayoría pues de la población lo conoce por la leyenda, inclusive a nivel nacional porque de él se hizo una telenovela. Pero él, buscando en los libros de historia, fue un personaje que amó mucho su tierra, que se preocupó muchísimo por su desarrollo. Él nace en 1603, 1606, poco más o menos. Apenas tenía de fundada Ocaña que 30 y pico de años. Y es como esta nueva generación que llegue, que nace ya acá y se empieza a dar cuenta, bueno, ¿cómo se va a educar a estos niños? Aquí no hay colegios, no hay nada, y dona su fortuna para que los jesuitas hicieran un colegio acá. Además lo encontramos también en una cantidad de obras públicas, de obras de fomento y de desarrollo de la ciudad. Por esa razón se le dio el nombre. Los visitantes cuando llegan al museo, ¿qué pueden observar? Los visitantes, pues a ver, de aquí observan cosas hermosísimas porque tenemos 6 salas donde contamos la historia, como te digo. Entonces les damos un paseo, eso cierran los ojos y les damos un paseo Le cuenta por la historia por de completo, Ocaña sí. a través de objetos muy bonitos. Para usted, ¿cuál es su tesoro más grande? Bueno, los objetos que tiene el museo, todos son muy importantes y por eso están acá.
cada objeto nos cuenta una historia muy interesante de la ciudad. Pero definitivamente para mí pues fue una emoción supremamente grande cuando encontramos dentro de la bodega, de la reserva del museo, un cuadrito que no sabíamos qué era, y revisando los textos antiguos a raíz de los 300 años de la aparición de la Virgen de la Torcoroma, encuentro en uno de los relatos de las escrituras, de los relatos que estaban haciendo, encuentro un documento que habla de un retablo de madera tosca que decía tal cosa, que eso fue la primera iconografía de la Virgen de la Torcoroma, que contó Cristóbal Melo sentado al lado, contándole al pintor cómo había sido la aparición, donde están ellos tres con su vestido de época. Bueno, esto, mejor dicho, para mí fue algo lo más grande. Impresionante, la emoción que sentimos todos cuando nos dimos cuenta que era. Se envió entonces al proceso de restauración y de investigación, entonces para mirar la época, ¿no? Para ver pues si era o era que había sido copiada, no. En el Desterrado de Colombia se le hicieron los análisis a la pintura y a todo, y efectivamente es de esa época. Martica, ¿cuántos museos tiene Ocaña y qué los diferencia? Ocaña tiene dos museos muy importantes, los dos. Nosotros tenemos el Museo de la Gran Convención, que queda en el complejo histórico de la Gran Convención, que en este museo, increíblemente, pues podemos decir que nos cuenta únicamente la historia de la Gran Convención, pero no, desde que usted entra al museo le pueden contar a usted la historia de Colombia, porque allí encuentra los primeros entierros, cómo eran los funerales de los conquistadores, de los fundadores, allí están enterrados. ¿Qué tan visitado es el Museo Antón García de Bonilla y por qué es obligatorio cuando uno llega a Ocaña visitar este museo? Definitivamente, es visita obligada de todas las personas que llegan a Ocaña, venir al museo. Es el mejor referente que hay en los hoteles, en todos los sitios así, siempre llegan, los envían al museo. Es muy importante porque una ciudad se conoce a través de los museos. Si usted va a Europa, el primer tour lo van llevando a usted por todos los museos. Es la forma de conocer la ciudad, la forma de conocer su estilo de vida, de entender la ciudad a la que llega. Acá los esperamos porque esta es la casa de todos. Conectados. Nancy, ¿quién es Águeda Gallardo de Villamizar, a quien perteneció esta casa, sí? Sí, ella es una pamplonesa que fue una de las precursoras del grito de independencia de Colombia. Tuvo 10 hijos, 3 de los cuales... ¿10 hijos? Sí, 3 de los cuales pertenecieron a las gestas libertadoras. Ella hace, el grito de independencia es el 20 de julio, pero se dice que ella tiene algo el 4 de julio, ella hace algo. ¿Qué es lo que ella hace el 4 de julio? ¿Qué cuenta la historia? La historia cuenta que en el parque que lleva su nombre, ella tuvo un pequeño altercado con el corregidor en ese tiempo, Bastús. Ella le arrebata el bastón de mando, el pueblo entonces lo encierra, por así decirlo, lo apresan, y es cuando se empiezan a conformar los cabildos, que es donde el pueblo tiene la participación en el gobierno de sus provincias. Esta casa pues tiene dos connotaciones importantes. Una, que pasado el terremoto de 1644 se erigió
¿Por qué? Porque aquí fue donde ella vivió ella, su familia y sus descendientes. Sus hijos, los tuvo acá. Sus hijos estuvieron acá. ¿Y cuál es la otra connotación? La otra, porque también aquí vino Simón Bolívar, Antonio Nariño, quien se dice que dejó intencionalmente la traducción de los derechos del hombre para que empezaran a hacer las tertulias patrióticas. ¿Qué conserva la casa de ese entonces? ¿Sí conserva algo? ¿O solo la estructura? No, arquitectónicamente se conserva como es y solamente las dos columnas, hay dos columnas que se conservan de ese tiempo. Hay algo que causa mucha curiosidad y es las puertas. ¿Por qué las puertas son tan bajitas y supuestamente en el tiempo de antes las puertas tenían que ser muy grandes? Porque eso le daba a la familia poder económico. El que tuviera más plata tenía las puertas mucho más grandes y aquí son chiquitas. Bueno, esto quiere decir que obligatoriamente hay que bajar la cabeza. Entonces, al dirigirse a los señores, las personas tenían que inclinarse. Porque la gente entraba, agachaba la cabeza. Lo mismo que la casa conserva las dos escaleras que son tienen diferencia. La de la servidumbre son bastante estrechas, mientras que por donde subían los señores son bastante amplias. aparte del auditorio y qué más hay, yo veo allá como una sala de exposiciones. Esto es la sala permanente del fundador de la universidad, José Rafael Faría Bermúdez. Es un homenaje que le hacemos aquí la universidad a nuestro fundador y esto nos permite que la casa entonces sea un museo. Ah, la gente puede venir, entrar, conocer, tomarse fotos y ahí le explican y le dan el recorrido por la casa. El recorrido por la casa, sí, señor. Bueno, muchas gracias. ¿No? Quedamos muy lindas. Los mejores lugares de nuestra región. Estamos conectados. Estamos conectados. Estamos conectados con todas tus historias. ¿Estás grabando? Gastronomía y los mejores lugares de nuestra región. Estamos conectados. Estamos conectados. Estamos conectados con la gente. Descubriendo el norte conectados. Canaltro.com